Buenas tardes, mi nombre es Tania García Cruz, de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación les voy a hablar un poquito sobre el tema de la materia estadística inferencial, algunos temas de esa materia, impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José. 10.2, aquí vamos a hablar sobre la correlación y regresión, que en este caso nos vamos a enfocar más en la correlación. Aquí van unas pequeñas definiciones para entender un poco más sobre este tema. Dice, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados x y y. Es una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto de momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, de 1957 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor igual, mayor igual que R, mayor igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectada por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide en la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Aquí hay unos errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar la coeficiente de la correlación. Un tercer error implica la propiedad lineal y no hay una correlación lineal. Podría existir una correlación no lineal. A continuación, aquí hay un ejercicio, un ejemplo, que dice que el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones de tamaño del cerebro en centímetros cuadrados y las puntuaciones del CA de Wechsler. Es un grupo de sujetos según datos de Stanley y Brian Side, Head Side and Intelligent Quoting en Monozygotic de Twins de tramo El Neurólogo, volumen 50, número 5. Dice así, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CAI. Parece que las personas con el cerebro más grandes son más inteligentes. Ok, para realizar este ejercicio vamos a abrir Minitab para poderlo resolver. Pero una vez abierto el programa, aquí están los datos ya capturados. Hay dos columnas, una de tamaño del cerebro y la otra el coeficiente intelectual. Para realizar esta actividad nos vamos a ir a Stan,
estadística básica y nos vamos a meter a correlación. Ok, vamos a seleccionar, aquí pues no importa el orden, podemos seleccionar tanto como el coeficiente intelectual o tamaño de cerebro, cualquiera de las dos primero. Vamos a utilizar el método de Pearson. Ok, le vamos a dar OK. Ok, aquí ya nos dan los datos de correlación. Em, bueno, dice que tenemos un tamaño de cerebros por centímetros cuadrados y el coeficiente intelectual es de 0.179 y tenemos un valor de P de 0.620. Entonces nos está diciendo nuestro ejercicio que parece que las personas con cerebro más grandes son las más inteligentes. Ok, con estos datos podríamos decir que no hay datos suficientes para poder basarnos a lo que está diciendo el ejercicio. Ok, entonces nos podemos ir, bueno, otra manera, nos vamos a ir a gráfica, vamos a seleccionar scatter plot y vamos a seleccionar el método de regresión. Vamos, ok. Ok, aquí nos está pidiendo las variables de y en el eje de las variables X. Ok, aquí nos está determinando el tamaño, a ver, acá, el tamaño de cerebro con su coeficiente. Y le vamos a dar OK. Bueno, aquí nos está dando los datos y la inclinación de la recta. Esos son los 10 datos que nos tiene que dar. En este caso vemos que la pendiente pues es casi cero. Pues vemos que no hay una correlación fuerte. Ok. Para este ejercicio vamos a hacerlo con asistente. Ajá. Vamos a darle en regresión. Vamos a dar simple. Ok. Y aquí vamos a seleccionar, bueno, una vez abierto el sistema, aquí tenemos ya los datos
agregados. Tenemos los datos agregados. Sobre el CO2 por parte por millón y las temperaturas, ¿no? Aquí tenemos todos. En total son 10 datos. Bueno, para hacer eso, vámonos a ir a estadística básica, correlación. Aquí vamos a seleccionar. Vamos a utilizar lo mismo que el otro ejercicio, la correlación de Pearson. Ok. Bueno, aquí tenemos que dice la correlación del CO2 parte por millón y la temperatura. Dice que tenemos una temperatura es igual a 0.892 y tenemos un valor de P de 0.001. Ok, vamos a utilizar la regresión. Vamos a ir por temperaturas. Ok, aquí nos está dando los datos. En nuestra lista estamos viendo que está un poquito más inclinada. Cada puntito nos da nuestros datos. Y vamos a ir a asistente. Vamos a ir a regresión. Y vamos a utilizar la temperatura. Por millón. La vamos a poner lineal. Y lo vamos a dejar a un nivel alfa de 0.05 y no vamos a mover nada. Vamos a dar OK. Bueno, pues aquí nos está dando una correlación positiva. La R dice que nos da igual a 0.89, que indicando que el CO2 parte por minuto incrementa la temperatura al ok, hacerlo más chico. Aquí tenemos una gráfica como la que anteriormente vimos ahorita. Y aquí nos da una variación por modelo. Dice que tenemos 79.56% de variación de la temperatura con el modelo de regresión. Ok. Aquí tenemos un valor de P mayor a 0.001. Ok. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta fue casi la que ya vimos. Tenemos un valor de Y de 10.48 más 0.01092, que es de X. Las partes por millón, pues aquí vemos la línea más inclinada, que llegó casi a una temperatura 14.5, porque sobrepasa el 14.4, que es más o menos 14.5. Ok.
y un CO2 por partes por millón con unos 370. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente diapositiva, que es la de regresión. Bueno, aquí tenemos unos datos más dispersos de residuos. ¿Ok? Un reporte de predicción. Pues aquí vemos todos los datos de X y los datos que nos da de Y, ¿no? Aquí usamos un intervalo de 95%. Ok, regresamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya vamos a pasar al tema 10.3, correlación y regresión. En este caso vamos a hablar más sobre la regresión. Aquí vamos a ver unas definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de las ecuaciones de regresión se denominan recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta del mínimos cuadrados. Y es igual a b más b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa y variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se está modificando cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre entre Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales variados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre el valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha, y Y es igual a menos Y. Una recta satisface a la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos de menor suma posible. Una gráfica de residuos en un diagrama de dispersión de los valores x y y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se ha reemplazado por el valor de residual y observado menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos en una gráfica de los puntos y, xy menos y. Aquí vamos a hablar sobre un ejemplo. Se va a tratar de la edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presenta la edad de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determine la ecuación de regresión de la gráfica de residuos y la predicción de base en estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Para realizar este ejercicio vamos a abrir Minitab.
Bueno, una vez que ya se abrieron todos los datos, aquí ya tenemos 40 datos ya agregados de la edad de los hombres y el tamaño de la cintura de los hombres. ¿Ok? Aquí nos vamos a ir estadística básica y nos vamos a ir a correlación. ¿Ok? Aquí podemos ponerlo como sea, no, eso no importa ahorita. Vamos, ok. Ok. Ahí nos está dando un valor, una correlación de Pearson de la edad de los hombres contra el tamaño de la cintura de los hombres. Dice que tenemos un valor de 0.845 y un valor de P de 0.00. Okay. Vamos a irnos a gráficas. Está en regresión y les vamos a dar ahí. Okay. Esto nos está diciendo que el tamaño de cintura con la edad de los hombres. Vamos a ir en opciones. Dice que tenemos un nivel de confianza del 95%. Le vamos a dejar así. En las gráficas vamos a seleccionar 4 en 1. Le vamos a dar OK. Y le vamos a dar OK. Bueno, tenemos aquí dos gráficas, la gráfica de regresión y la gráfica de residuos. Tenemos una regresión, un tamaño de cintura 59.64 más 0.6259. Ok. Ok, un tamaño de cintura 59.64. Tenemos la R y la R ajustada. Dice que el 70.7% en este se le atribuye a la edad del hombre. El 70.7% se le atribuye a la edad. Ok, aquí mientras se va incrementando la edad del hombre, pues se va incrementando el tamaño de la cintura. Ok, entonces aquí en las residuos, el tamaño de la cintura, dice que tenemos un histograma de residuos. Y aquí tenemos una gráfica residual, cómo están distribuidos, tanto de positivos como negativos. Tenemos una gráfica de control. Pues aquí podemos ver que la distribución
de estos puntos es normal. Ok. Bueno, aquí tenemos ya los resultados, los, la gráfica de residuos y la gráfica de regresión. Aquí vamos a utilizar la calculadora. Ok. Vamos a sacar los resultados de 59.64 más, bueno, nomás nos hace falta para sacarle los datos de los de 20 años. Por eso vamos a agarrar una calculadora. Vamos a sumar 59.64 más 0.6259. Todo esto por 20. Aquí nos dio un resultado de 72.5. Ok. Entonces a esto concluimos que para una cintura de una persona de 20 años nos da desde 72. Ahora lo vamos a cambiar para una persona de... Vamos a hacer lo mismo. 59.64 más 0.6259 por 40. Listo.
Entonces aquí nos da el tamaño de la cintura de una persona de 40 años sería 84,676 centímetros. Esos datos los estamos haciendo conforme a la ecuación que nos dio Minitab. Vamos a hacerlo otra vez. Ok, es 59,64 más 0,6259 por 60. Ok, entonces la cintura para una persona de 60 años sería 97,19 centímetros. Aquí para esto también hay otra manera, podemos utilizar el asistente. Vamos a ir a regresión. Y aquí en regresión, vamos a dar en regresión simple. Aquí está ya seleccionado. Okay. Vamos a agregar el lineal. Ok, vamos a revisar las gráficas. Bueno, aquí nos está diciendo que el valor de P es de 0,01. Aquí tenemos a la gráfica de regresión, la que ya habíamos realizado. Y aquí tenemos un 71,41% de la variación y una regresión de 71,41%. Una correlación de R es igual a 0,85. Okay, vamos a seguir con la otra. Vamos a utilizar la gráfica de los residuos. Okay. Pues aquí tenemos diferentes tipos de patrones de los residuos. Tenemos estas gráficas donde están, este es de regresión ajustada de R y R al cuadrado y el p-value. Okay.
Ok, entonces regresamos a la diapositiva. Y acá tenemos otro ejercicio. Sobre la edad y el tamaño de la cintura de las mujeres. A continuación se presenta las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determine la ecuación de regresión y la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura para que una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Aquí para realizar este ejercicio vamos a abrir Minitab. Bueno, una vez abierto el programa, ya tenemos aquí los datos agregados, la edad de las mujeres y la cintura. Y para hacer esto vamos a estar estadística básica y vamos a ir a correlación para ver los primeros datos. Poner OK. Aquí tenemos una correlación de Pearson de la edad de las mujeres contra la cintura de las mujeres. Dice que tenemos un valor de 0.868 y un valor de P de 0.01. 00, perdón. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a regresión. Vamos a seleccionar. Y aquí en el eje de la Y nos tenemos nuestra variable dependiente. Vamos a poner el tamaño de la cintura y la edad de los hombres. De igual manera aquí está el nivel de confianza 95%. En las gráficas vamos a poner 4 en 1. Le vamos a dar OK y OK. Tenemos aquí dos gráficas. Tenemos en una la gráfica de regresión y en otra gráfica de residuos. Ok, aquí en los datos de es una pendiente 5.84, una R de 75.3 y R adjunta de 74.7, que vienen siendo la R y la R ajustada. Aquí nos está diciendo que el 74.7% se le atribuye a la edad del hombre. Dice que tenemos una cintura de las mujeres 54.12. Tenemos una regresión de 1. A ver. Bueno, aquí podemos ver que entre más se va incrementando la edad de la mujer, se va a ir incrementando el tamaño de la cintura. Ok. Y aquí nos da
una gráfica de residuos, una distribución, tanto positivos como negativos, una gráfica de control y tenemos un histograma de los residuos. Como podemos ver, su distribución es normal. Ok. Entonces nos está diciendo que determine la ecuación de regresión. En este caso, pues ya la tenemos. Dice que el tamaño de la cintura es igual a 54.12 más 0.80.92 de la edad de la mujer. Igual nos menciona de regresión y gráfica de residuos. Pues ya aquí también la tenemos. Aquí tenemos los datos. Y para hacer esto para seguir con el ejercicio, vamos a calcular la predicción de los 18, 36 y 54 años para la predicción del tamaño de la cintura. En este caso vamos a ir a... Ok, vamos a poner 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres, que es de 18. Por 18. Bueno, aquí nos está diciendo que una, una mujer de 18 años tiene que tener una... Su cintura debe de ser de... El tamaño de su cintura debe ser de 68.69. ¿Ok? A seguir con el ejercicio. Así vamos a hacer la de las demás, que es 54.12 más 0.8095. Cero punto 8095. Esto va a ser por 36 años. 36 años. Igual, ok. Aquí una persona de 36 años debería de tener una cintura de 83.262 centímetros. Okay. Seguimos con los demás. 52.12 más 0.8095 por una persona de 54 años. Ok, para una persona de 54 años, una debería de tener una cintura de 97.83 centímetros. Ok, para hacer esto, para seguir con el ejercicio, vamos a abrir asistente, vamos a ir a regresión simple. Ok,
Aquí en la columna, en la columna Y vamos a poner la cintura de las mujeres y la edad de las mujeres. Vamos a poner una regresión lineal. Vamos a poner OK. Aquí nos salieron más gráficas. Con el asistente pues es más visual. Ok, aquí tenemos el valor de P de mayor a 0.001 y la regresión lineal, pues ahí vamos viendo conforme vaya aumentando su edad, va aumentando la cintura. Aquí tenemos un valor de P mayor a 0.05. Aquí tenemos una variación, una R ajustada a 75.35. Y tenemos una correlación positiva de R igual a 0.87. Aquí existe una correlación que cuando la edad de la persona aumenta, pues el tamaño de la cintura también aumenta. ¿Sí? Tenemos una gráfica de regresión. Pues aquí están los datos. R adjunta. Pues ya vimos que es de 74.70. Valor de P. ¿Okay? Una gráfica de residuos. Pues aquí tenemos varias variables. Esta es una gráfica de predicción. Aquí tenemos el valor de X y Y. Okay. Vamos a seguir con las diapositivas. Aquí vamos a seguir a correlación y regresión de variación e intervalos de predicción. Tenemos unas definiciones. Dice, supongamos que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestreal X y Y. Que Y es el valor predicho de Y obtiene por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores Y muestrales es igual a Y. La desviación total de XY es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por el medio muestral de Y. La desviación explicada es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por medio de la muestral, de la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y que es la distancia vertical entre el punto X y Y de la recta de regresión. La distancia Y menos Y también se conoce como residuos. El coeficiente de correlación lineal R
Se utiliza para calcular la proporción de la variación total de Y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación de Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de la determinación R es la cantidad de variación que explica por la recta regresión. Se calcula R cuadrada en la variación explicada de variación total. Tenemos un ejemplo de peso y consumo de combustible de autos de carretera. Se realiza un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Determine el valor de la coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre el peso de automóviles y la cantidad de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicar por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible de carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo del combustible en carretera. Ok, vamos a abrir Minitab. Y una vez que se abrieron los datos, aquí tenemos las marcas, modelos y pesos en libras. Para este ejercicio vamos a usar, nos está pidiendo nada más que utilicemos el peso en libras y, y las millas por galón por carretera. Para hacer este ejercicio nos vamos a ir a esta regresión. Vamos a regresión de nuevo. Okay. En la respuesta que es nuestra variable Y o nuestra variable dependiente va a ser en millas por galón. Y en esta variable de entrada va a ser peso en libras. Aquí el modelo, pues así vamos a dejar. En opciones está el 95%, lo dejamos igual. Tampoco. Nada vamos a ir en gráficas. Vamos a agregar 4 en 1. Vamos a poner OK. Los resultados. OK. En almacenajes, pues no, vamos a dejarlo así. Y le damos OK. OK. Vamos a checar los datos. Aquí está el análisis de regresión.
por carretera en millas por peso en libras. Bueno, en este tenemos la suma de los cuadrados y las ajustadas y el valor de pi. Okay. En este caso, nuestra hipótesis nula, el valor de correlación, pues aquí nos está dando un valor a 0. Aquí tenemos de 2.1949, una, una red junta de 63.86 y una red predeterminada de 60.96%. Tenemos un error. Okay. Tenemos nuestro coeficiente. Tenemos un constante de 50.50, un t-value de 17.66 y un p-value que carretera, me dice que carretera por millas por galón es igual a 50.50 menos 0.005869 pesos en libras. Okay. Okay. Vamos a checar la gráfica. Aquí tenemos una gráfica residual. Y tenemos aquí el gráfico de control. Y este es el ajuste y la gráfica de probabilidad de los residuales. Okay. Ok, aquí ya tenemos agregado los datos. Son 40 datos en total. Nuestro ejercicio nos está pidiendo, consiste en las estaturas en pulgadas y el peso en libras. Ok, entonces para realizar este ejercicio nos vamos a ir a estadística básica, en regresión, y le damos otra vez en regresión y nos vamos a regresión. Regresión. Ok, nos está pidiendo
Nos está pidiendo en libras y pulgadas. En peso en libras. Y estatura en pulgadas. Ok. Vamos a hacer opciones. Aquí vamos a dejarlo. No vamos a mover nada. Vamos a dejarlo así igual. En este tipo de prueba que vamos a dejarlo. Aquí en gráfica. Vamos a ponerlo 4 en 1. Vamos a poner OK. Y OK. Aquí están. Bueno, aquí tenemos los datos. Este análisis de regresión para el peso en libras y versus estatura en pulgadas. Aquí en análisis aquí tenemos estatura en pulgadas. Tenemos la suma de los cuadrados y los ajustados. De igual manera las medias. Y el valor de probabilidad que se viene siendo lo más importante. En este dice que nos dio de 0.01. Ok. Ok, entonces aquí dice determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Entonces aquí podemos aceptar la hipótesis alterna. Si existiera punto 20 o punto 30 pudiera existir no una correlación. En este caso es una variable de entrada y una de salida. Nos seguimos. Por aquí nos marcó un error que está. Tenemos la desviación de la regresión de 22.74. Esta es la R cuadrada y la R cuadrada ajustado. Tenemos 25.36% de, de la desviación explicada. Ok. Ok, aquí tenemos sus coeficientes. Una constante de menos 138.6. Un valor de menos 1.68. Un valor de P de 0.101. Ok.
tenemos el error estándar. Está en peso en libras menos 138.6 más 4.55 y un valor de 0.101, y esta que va a ser nuestra hipótesis alterna. Esta la podemos agarrar como hipótesis alterna. Así, sí, aquí sí existe correlación. ¿Ok? De igual manera, vamos a seguir. Ok. El valor de R es un largo residual. Ok. Vamos a hacer estadística, estadística básica y correlación. Vamos a ponerle estatura y peso en libras. Y le damos OK. Y aquí tenemos nuestro coeficiente de correlación. Esto nos da un valor de 0.522 y un valor de P de 0.001. Okay. Aquí tenemos una correlación fuerte. Ok. Ok. Vamos a seguir con vamos a checar los residuales. Tenemos un residual que está un poquito fuera de la normalidad. No, de hecho están todos dentro de la, que tenemos el historial de del residual. Tenemos aquí el gráfico de control de los residuales. Y aquí tenemos su ajuste y su orden. Y la gráfica del histograma y la gráfica del normal de los residuales. Ok. Ok, vamos a asistente. Vamos a regresión. Y nos vamos a regresión simple. Vamos a ponerlo en lineal. Y vamos a seleccionar en el eje de la Y vamos a tener la peso en libras y estatura en pulgadas. Aquí tenemos el nivel alfa o nivel de significancia de 0.05. Esto representa un 95% en un nivel de confianza. Damos OK. Y aquí tenemos el análisis de regresión. Ok. Aquí fue lo que ya miramos ahorita de manera manual. Aquí la variable X es el peso y la variable Y estatura en pulgadas.
que tenemos un valor de y de menos 138.6 más 4.553 que es de x. Pues va hacia aumento, dependiendo de la asatura en pulgadas. Ese va a ser el peso en libras. Tenemos un P menor a 0.05, que fue el nivel alfa o nivel de significancia. Tenemos una variación explicada al 27.27%, que una R ajustada. eh, modelo. Aquí, una correlación tenemos una correlación positiva de 0.52. Okay. Y aquí están las notas. Aquí tenemos una línea dice que tenemos Y, para eso es la que ya hemos revisado. Estos están un poco fuera de los límites. Tenemos dos inusuales y tenemos un largo residual. ¿Okay? Una R al cuadrada adjunta de 25.36%. Ok. Aquí está una gráfica de residuos. Pues aquí ya nos dimos cuenta que esto está. Ok. Entonces, esta es una gráfica de predicción. Aquí tenemos uno que está afuera, pues el dato 16. A ver, déjame ver cuál es. ¿Cuál viene siendo la 16? Ok, una edad de 17 años. Ok, por eso está fuera de las líneas punteadas. Ok, entonces nos regresamos a la diapositiva y seguimos con el siguiente tema, que es el 10.5, correlación y regresión múltiple. Aquí están unas pequeñas definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2 y así sucesivamente. La forma general en una ecuación de regresión múltiple obtiene a partir de datos muestrales. Es y es igual a b0 más b1, x1 más b2, x2 y así sucesivamente. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores variables de respuesta y. R al cuadrado detona una coeficiente múltiple
de determinación en una media de lo que bien que se usa en una ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado r al cuadrado es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de r al cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación r al cuadrada tiene una grave desventaja: mayor número de variables incluidas se incrementa r al cuadrada. La r al cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con la coeficiente ajustada y determinación que r al cuadrado ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R al cuadrado ajustada y valor P. El valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta a la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de la hipótesis nula de B1 igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1, B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que en esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Este es un ejemplo de rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde rendimiento de combustible en carretera en millas y galones sea la variable respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la calidad de cilindros y el desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para que un automóvil pesa, que pesa 4.000 libras, de longitud de 195 pulgadas y 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes de una mejor ecuación que de regresión. ¿Qué características tiene que tener un automóvil para maximizar el rendimiento combustible en carretera de la mejor ecuación de regresión? Que para hacer este ejercicio vamos a abrir Minitab. Bueno, siguiendo con el ejercicio, aquí ya tenemos todos los datos agregados. Ahí tenemos todos los datos agregados. Nos vamos a ir a esta regresión, regresión. Nos damos está como variable dependiente o la palabra Y. Tenemos las millas por galón y como variables independientes tenemos, a ver, nos pide el peso, la longitud, ok.
peso, ok, va a ser, ok, va a ser peso, longitud, freno de pie, cilindro, 4, 5. En opciones, ahí lo vamos a dejar. En gráficas, vamos a ponerle los residuos de 4 en 1 y lo vamos a dar OK. Y OK de nuevo. Bueno, aquí nos sacó la gráfica de regresión. Ok. La gráfica normal, la gráfica del ajuste, el orden y el histograma. Aquí, como podemos ver, aquí tenemos un residuo que está alejado de los demás residuos, que es el residuo número 24. Ok, vamos a checar los datos que... Bueno, aquí están los análisis de la varianza. Bueno, este es tenemos el estadístico de Fisher. Y tenemos un valor de P, lo que viene siendo en el peso, abajo del nivel de significancia. Em, ok, tenemos una longitud de pulgadas, nos salió un valor de P de 0.037. En, en frenados del pie, frenado de pies, me dio un valor a 0.843 de cilindros, nos dio un valor a P de 0.729 y desplazamiento de capacidad nos dio de 0.337. Okay. Aquí tenemos un error, la R al cuadrado y la R predicha. Ok. Aquí tenemos las 5 variables pues todo tiene el valor de P. Que es menor a 0.5. Que esto se rechace la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Aquí tenemos una terminología. Ok. En litros por galón, 51.0 menos 0.00451 el peso en libras, menos 0.170 de longitud de pulgadas, menos 0.0026 en frenado pies, más 0.247 cilindros, menos 0.973 que tenemos un desplazamiento de capacidad de volumen. Ok. Entonces,
Ok, pues aquí ya nos dan los datos más, es lo mismo que miramos en esta, en esta, en estos datos, es lo mismo que nos dio en la gráfica. Ok, bueno, aquí tenemos los datos para hacer un estudio de regresión. Nos vamos a ir a estadística, a regresión, de nuevo regresión y seleccionamos la regresión ajustada, el modelo de regresión ajustado. Como variable dependiente o variable de respuesta tenemos tenemos determina mejor ecuación, colesterol y utiliza las siguientes variables ok, variable del colesterol y la estatura de los centímetros. Ok, vamos a ir en opciones. Bueno, aquí lo vamos a dejar igual. En gráficas vamos a ver los residuos de 4 en 1, le vamos a dar OK y le vamos a dar OK de nuevo. Esta es la primera ecuación de regresión que tenemos. La vamos a analizar. Y con esto vamos a ver la posibilidad de descartar algunas variables. ¿Ok? Como podemos ver, estas son las gráficas de los residuos, la gráfica normal y versus ajustes y versus el orden y el histograma. Aquí tenemos una línea que está alejado de los demás residuos, que viene siendo el residuo 33. Ok, vamos ahora sí a analizar los datos. Ok, aquí tenemos el análisis de la varianza. Tenemos las variables que nos pidieron. Pues, tenemos la suma de los cuadrados y le tenemos el estadístico de Fisher. Lo más importante aquí es el valor de P. Tenemos un valor de P en la edad que es de 0.001. Este, en sí, bueno, esto implica que tiene significancia. Solamente esta variable que tenemos de la edad con significancia, ya que el valor de P es menor a 0.05. Por lo tanto, si es menor a 0.5, pues la variable pues no la podremos utilizar. Abrimos la variable alterna, la hipótesis alterna. Tenemos aquí bueno, aquí tenemos el p-value. Este, aquí tenemos el error, tenemos el sumario, tenemos la r cuadrada ajustada y r al cuadrada predicha. Tenemos los coeficientes y cada coeficiente como con el valor constante, que son estas 5 variables, con las 4 variables, perdón, que son estas. Okay. Aquí tenemos la ecuación de regresión del colesterol. Nos está diciendo que es menos, es menos 493 más 9.58. em,
Y luego tenemos estatura en pulgadas. Dice, es de menos 0,66 de peso en libras más 14,39 de cintura. ¿Ok? Aquí nos da un diagnóstico inusual. Bueno, las observaciones del diagnóstico inusual. Residuos, desviación estándar. Tenemos una R largo residual. Ok, vamos a seguir. Estadística, regresión, y nos vamos a ir a predicción. Ok, vamos a agarrar la a ver, nos está pidiendo el ejercicio, lo que es variables de edad, estatura, el peso y el tamaño de cintura. 40 años, 70 pulgadas, ok, edad 40, pulgadas, nos está diciendo 70, 70 pulgadas, peso en libras 175, 175 y, y cintura 95. 95. Okay. En opciones, vamos a dejar ahí el 95%, vamos a dejarlo ahí. También vamos a dejar nada. Ok, aquí ya está predeterminado. Vamos, ok. Ok, esta es la predicción por colesterol. Ok, tenemos la edad, la estatura en pulgadas, peso y libras, cintura en centímetros. Este sería el rendimiento. Nos dio un 486,933. Este sería el error estándar ajustado. Este sería nuestro intervalo de confianza y el intervalo de predicción. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a resolver el número 3. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150? ¿Ok? Eso vamos, vamos a ponerle regresión, regresión. Ok. Vamos a dar en predicción. Okay. Colesterol.
Vamos a ver, la gráfica de los factores. Aquí tenemos los cuatro factores. Vamos a ver cómo. No, ahí no le vamos a poner nada. Aquí en gráficas no vamos a poner nada. Ok, vamos a darle OK. Y aquí tenemos nuestros cuatro factores que nos está pidiendo, tanto la edad, estatura en pulgadas, peso en libras y cintura. ¿Ok? Aquí miramos, perdón, lo único que va decreciente son la estatura en pulgadas y el peso en libras, que este, tiene las líneas o la inclinación, este, esas son, por eso nos dan negativas, porque si recorremos de izquierda a derecha, pues va decreciendo, ¿no? Entonces, tenemos la edad que está en positiva, e igual la cintura, también están en positivas. Estas, ok. Sí, pues estas van hacia arriba. Ok. Aquí vamos, están. Vamos a ver el control prop. En este caso tenemos la variable del colesterol, la variable de edad y la estatura en pulgadas. Sí, va a ser la de estatura en pulgadas porque fue la que está más inclinada hacia la izquierda. En settings, peso en libras, cintura. Aquí, cintura 95. En libras, 175. Ponerlo en peso en libras, 175. Vamos a poner OK. Vamos a dar OK. Bueno, aquí tenemos la gráfica y por medio de colores, aquí en cada eje nos está, aquí podemos hacer correlaciones entre variables. ¿Sí? Peso en libras 75 y cintura 92. ¿Sí? Bueno, y aquí si nos vamos a cada color, pues nos da el colesterol. Aquí nos da uno del colesterol a 200. Este está entre 200 menos 300, de 300 a 400, 400 a 500 y así sucesivamente, ¿no? Y así nos vamos. Ok,
A la siguiente. En Super Drop. Okay. Vamos a dejar así. Setting. Vamos a dejarle en 175. Le damos OK. Okay. Y aquí estamos el rendimiento del colesterol en el eje Z. Pues aquí está peso en libras 165, estatura en pulgadas. Ok, vamos a seguir. Bueno, esa es una gráfica de 3D. Esto vamos a poner el colesterol. Y aquí hay que colesterol. Vamos a seleccionarle un rango. Y el colesterol. Okay. Vamos a ponerle más o menos de 200 y a ver, vamos a ponerlo aquí en 150, 150 a 200. Okay. Bueno, aquí, eh, bueno, tenemos la gráfica esta el área muy flexible. Ok, vamos a seleccionar un poco que esté más pequeño el rango. Vamos a checar. Vamos a seleccionar el punto. Vamos a poner de 90 a 95. Entonces nos vamos a ir aquí. Vamos a checar 100, 160, bueno, 170 a 200. Okay, vamos a darle que entonces vamos a ponerlo un poquito más alto para que em, nos dé un valor más le damos control E para hacer la última. Okay, aquí le vamos a poner 250 a 350. Vamos a dar OK. Bueno,
aquí ya nos dio un rango ya bueno, este sería más alto, ¿ok? Y vamos a listar las estadísticas básicas para sacar un- una gráfica de sumario. Entonces, vamos a poner, en este caso, va a ser de colesterol. Vamos a checar. En colesterol. Ok, ok, aquí nuestra media es de 447, una desviación estándar de 295. Bueno, como se usaron los intervalos fuera de la medida. eh, Aquí, y entonces nos vamos a ir a la siguiente, regresión, regresión, y nos vamos a ir a la última. Entre el colesterol, vamos a poner, a ver, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol 150? La cual es el nivel saludable en la mejor ecuación de presión. Ok, aquí vamos a ponerle maximizar. En opciones, vamos a congelar peso en libras. Pues eso podríamos congelar peso en libras que viene siendo 175. Ok, le damos ok y le vamos a dar ok. Ok, entonces esperar a que cargue. Ok, aquí ya nos dio el valor. Nos dio el valor. Ya nos dio automático. Ok, este sería la respuesta para la 3, que qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150. Ok, aquí la edad 63, estatura 61.30, peso en libras 175 y cintura de 108. Ok, ok, vamos a, bueno, de esta manera, este, quedaría este trabajo. Gracias.